¿Qué me sé después de escuchar? Hola, esto es ¿Qué me sé después de escuchar? Programa número 487. Yo soy Federico Fabricio. Yo, Nicolás Ponicio. Y yo, Belén Saitúa. Y ahora nos toca hablar de Nightmare Alley, versión 2021 sería. También se la conoce como El Callejón de las Almas Perdidas. Que no, es un gran nombre. Es un Sí, gran sí. nombre, sí. O sea, se debería haber llamado El Callejón de las Pesadillas claramente. Pero me gusta. Sí, compro. Son esos títulos que... Tienen encanto. Sí, es cierto. Esa es la palabra, me parece, que tienen ese encanto. Bueno, esta es la última película, por ahora, de Guillermo del Toro. Un tipo Y no tan que... última, porque ya tiene lista la de Pinocho. Sí. prácticamente. Ah, es verdad. Es cierto. Antes de que termine el año vamos a hablar de otra de sus locas creaciones. Pero bueno, antes de continuar, les recuerdo que si les encanta la cantidad de podcasts que les estamos tirando todos los días para que escuchen, tienen que colaborar con nosotros, gente. Pueden suscribirse en patreon.com/kms, en donde con su suscripción encontrarán que pueden escuchar un montón de podcasts exclusivos, un montón de fragmentos que llamamos escenas eliminadas, cosas que no quedaron en podcasts que sí pudieron escuchar. Además, van a poder acceder a nuestro servidor de Discord en donde estamos conversando de todas estas películas a medida que las vemos. Y también pueden invitarnos cafecitos en cafecito.app/kms, cafecitos sueltos, o suscribirse y también acceder al servidor de Discord. Y como ya dije, creo que otra vez, ¿por qué no invitarnos un solo cafecito mientras nos están escuchando yendo al trabajo o haciendo lo que sea que hacen mientras nos escuchan? Hablar tanto nos da un poquito de sed. Claro. Sí, y aparte, bueno, hoy por ejemplo es otro día que nos juntamos a grabar más de uno y necesitamos un poco de cafeína, ¿viste? Para que nos levante la energía. También se pueden suscribir a nuestro canal de Twitch, en donde vamos a estar haciendo un montón de vivos este año, más que nunca. Así que los invitamos a que mínimo entren, nos sigan ahí, pero es otro lugar en donde se pueden suscribir. Ahora sí, hablemos de esta última creación de Guillermo del Toro, como habíamos dicho, pero no por mucho tiempo. Un director que nos gusta mucho, si bien yo encontré que sus últimas películas me habían gustado, pero no tanto, y con el correr del tiempo me parecieron cada vez menos cosa. A mí me pasa igual. Por Tipo, ejemplo, el primer del Toro, la primera etapa del Toro me parece mucho más interesante que ahora que ya es más mainstream y las cosas que hace por ahí no son como tipo, tiene más plata y se da cuenta, lo utiliza bien porque son hermosas las cosas, la manera en que filma. Pero en cuestión de relatos no me resultan tan atrapantes. Del Toro tiene que volver a grabar en español. Esa Sí, es la solución. sí. Se deja de joder con el Hollywood ese. Kate Blanchett, ¿quién sos? Sí, me parece que esto empezó con Crimson Peak, ¿no? Porque Crimson Peak es una película que me gustó muchísimo. A mí también, es más, te digo, de las últimas, yo creo que a vos te había gustado mucho igual The Shape of Water, a mí prácticamente nada, pero de las últimas Crimson Peak es de las que más me Bueno, gustaron. yo en realidad, sí, Crimson Peak en su momento lo que iba a decir es que me gustó, pero después, no sé, como que no dejó mucha huella en mí. Sí, a mí me pasa que estas últimas son todo como poco, ¿no? Tipo, Sí, son sí, como eso. medio superficiales, medio como un cuento, que está bien. Prefiero que me cuente un cuento a que me cuente una metáfora sobre, no sé, la justicia, ¿viste? Estas boludeces que hacen, sino. Pero la verdad es que, no sé, como no hay mucho más que los colores. Y Sí, no hay tampoco tanto vuelo imaginativo. Sí, tampoco son cuentos como muy interesantes, digamos. Sí. Crimson Peak es un poco superficial y no tiene muchísimo para contar. A mí me dejó esa idea. La forma del agua en su momento creo que me dejé llevar por la emoción de... ¿Viste cuando a veces sí, te lleva la marea? Y después creo que... Vos habías celebrado mucho el hecho de que una película de monstruos estuviera en los Oscars. También, pero sí, es una peli que la verdad creo que no voy a volver a ver nunca en mi vida, ya no me la acuerdo. Sí, me pareció muy poca cosa. Y eso nos deja en Nightmare Alley, que bueno, nada, corrigiendo lo que habías dicho, recién esta de sus últimas tres, de su etapa de preciosismo visual, tal vez un poquito más vacío, es la que más me gustó. Me parece, o sea, el tiro porque me pareció, después nos tomamos turno como hacemos casi siempre. Me parece que este preciosismo visual, esta increíble atención al detalle, me parece que prácticamente nivel de obsesividad que está manejando Guillermo del Toro en estas últimas películas. Creo que antes sus pelis eran un poco más caóticas, tenían se les sentía como que tenían más pulso, creo.
Me parece que esto del preciosismo visual está muy presente en Nightmare Alley, pero creo que en el noir queda muy, muy bien. A mí me pareció que es Sí. un noir exquisito. Igual, bueno, yo quedé muy impresionado con esta película, más que ustedes, me parece. Ahora me explicarán por qué. Porque vimos la Nightmare Alley original que está buenísima. Se reduce a eso. Claro. Sí. Yo todavía no la vi. Yo no la había visto, la vi este mes, la quería ver antes de enfrentarme a la nueva del Toro y me volvió loco. O sea, está buenísima. está Bueno, buenísima. yo la vi la semana misma en la que fui a ver la película y me pasó un poco esto que me parece que pisé el palito yo como espectadora viéndola tan seguido. Es como si lo vi el viernes y el sábado fui al cine Claro. a ver la otra. Y me pasó que no pude evitar tipo estar sentada frente a la pantalla y compararlas a las dos, particularmente porque no hace tantos cambios y los cambios que hace son como medio irrelevantes. Es Sí. casi como si se sentara a contar la misma historia, pero juega él con los muñequitos, digamos. Sí, Entonces no. de ahí sale como el placer que tiene para dirigir, pero los cambios que hace es como que yo me ponía a pensar, ¿y cuál es la justificación? ¿Qué estás queriendo contar nuevo sobre esta historia? ¿No? Porque cuando uno se enfrenta frente a una remake o frente a una película que le gustó, algo tenés que traer sobre la mesa, algo que te Sí. está tocando ahí que de repente te da la urgencia de repensar esa historia, de repensar esas temáticas, repensar esos personajes. Y me parece que los cambios que él propone la sacan del terreno más gris que tiene la Nightmare original y la pasan y convierten esos personajes en personajes un poco más blancos y negros que me parece que son bastante menos interesantes que los Sí. de la original. Sí, uno acostumbrado tipo en el cine clásico muchas veces se dice que hay personajes que por ahí te pueden resultar medio acartonados y acá me resulta acartonados los de El la Bradley nueva. Cooper, sí. Me parece que lo que trae cosas nuevas o se extiende en algunos aspectos hace eso justamente, extender algo que no necesita como tanto trasfondo y tanta cosa y termina haciendo que se sienta pesada la película en su forma. La original 2 horas y media no debe durar. No, dura casi 2. Ok. Sí, pero dura 1 hora 50 y algo, Ponele. 1 hora 50. Sí, esta película es una de esas pelis relativamente largas. Últimamente casi todas las pelis Sí. que uno va a ver al cine duran más cerca de las 2 horas y media que de las 2 horas. A mí no se me hizo larga porque disfruté mucho de su estilo, pero escuchándolos tal vez termina siendo un ejercicio de estilo de Guillermo del Toro, Sí. que es un fan autoprofesado del original. Y además, como tal vez muchos sepan, pero no todos los que nos están escuchando, es un coleccionista, Guillermo Ujú. del Toro. Él vive en una casa que es básicamente una especie de museo de cine de género. Tiene, Un freak show. Sí, disfraces que se usaron en películas, utilería. Y además parece que parte de su colección corresponde a, digamos, parafernalia de circos y carnavales como los que vemos en esta película. Tiene mucho sobre espiritismo y magia, aparentemente. Es algo que le interesó a través de toda su vida como coleccionista. Y eso es un poco lo que le atrayó a volver a contar esta historia. Que sí, tal vez un poco es sus ganas eran de sumergirse en este mundo. No necesariamente tenía algo nuevo para contar sobre él, que es lo óptimo que sucede cuando alguien... Sí, es raro porque, digamos, todas las películas que tienen que ver con el circo, o sea, cuando tienen un autor o un director inteligente o vivo, medio que terminan hablando sobre el espectáculo y sobre el cine, porque el cine es básicamente es un invento del circo, básicamente, ¿no? Con los juegos de sombras y qué sé yo, todo, digamos, todo el origen del cine viene de ese lugar, porque el cine nunca fue un arte de clase alta, no era la ópera ni nada, Sí. sino que nació ahí. Era algo de atracción. Exactamente, era una atracción, ¿no? Entonces cuando hay una mente atrás ahí viva e interesante, tenés algo que decir sobre el espectáculo, que a mí me parece que hay acá algo que decir sobre el espectáculo, particularmente... Sobre el engaño, y sobre que el cine también es engaño. Exactamente, que es verdad y que es mentira, que si bien está bien, o sea, es como mínimo, no sé, interesante, porque no me parece que Guillermo del Toro no sea un tipo vivo, ¿no? No me parece que se diferencian demasiado en lo que tiene que decir la original, digamos. Mm. Es más o menos lo mismo. Lo que trae es eso, es lo como que- tipo lo que- la inventiva visual, pero... Claro, sí, y una narrativa y un argumento más oscuro, ¿no? Porque, digamos, la característica principal entre el original y esta nueva es que el protagonista no es un asesino en la original. Es simplemente un chanta. Es un chanta Sí. de circo, digamos. Es medio un canalla,
pero nunca es un asesino, no mata al padre, y a Pete lo mata efectivamente sin querer, Por y error. vos, claro, y vos estás seguro de que lo mata sin querer porque ves que lo mata sin querer. No es que tenés que depender en la palabra de él como No. en la de Del Toro. No, y además algo que tiene es el hecho de, en la original, carga todo el tiempo con la culpa de haber asesinado a Exactamente. ese pobre hombre. Ujú. Acá creo que no está trabajado tan bien lo de la culpa, salvo en el momento de la terapia y qué sé yo, pero... Claro, pero es algo que digamos, el personaje de la original es un tipo más vulnerable, que efectivamente carga con esa culpa, y porque carga con esa culpa se termina como explayando, volcando toda esa culpa con la psicóloga sin saber que la psicóloga después lo va a cagar, digamos. No es que la psicóloga lo tiene que engañar para lograr, Sí. para ver No es tan fen fatal como es acá. Exactamente. Entonces me pongo a pensar, bueno, no sé qué es lo que me quieres decir con estos cambios, que es un mundo más terrible, digamos, o que es más oscuro, porque el stand de la original tiene redención, se convierte en el geek, en el monstruo al final, pero Molly lo encuentra Y lo salva. y lo salva Ah, porque, mirá. claro, porque ellos sí tienen, digamos, él no la engaña a Molly en la original. Su última buena acción es que cuando se entera que lo están persiguiendo, la sube al tren y la libera de él mismo, ok. ¿entendés? Tiene como su última buena acción con ella, y después Molly como que le repaga eso al final, Sí, ¿no? bueno, por lo que me Ac- cuentan, entonces, sí, los mayores cambios son en que acá estamos siguiendo un personaje Mucho más oscuro, ¿no? Claro, claro. Sí. Más- Y que el final termina antes, tipo, porque se convierte en el geek, pero acá termina como la tragedia de él Ujú. siendo el geek y ya Claro. está. No sabemos. ¿Qué es lo que pasa después? Qué Claro. loco que a estos personajes se les decía geek, ¿no? Y cómo cambió. La- Así como cuando escuchás de repente en una película vieja la palabra gay, como para Claro, sí. describir Nosotros algo que somos es geek y feliz. comemos gallinas todo el tiempo. ¿no? Claro. Tal cual. Si te gusta Batman y esa clase de cosas. Pero bueno, sí, estaba escuchándolos, interpreto eso. Algo que leí que dice Del Toro, que a mí me da la sensación de que es algo que encontró después, por lo que, o sea, obviamente no soy amigo de él, tampoco me leí todo lo que dijo sobre esta película, pero el par de cosas que leí me dejó la idea de que primero él quería hacer Nightmare Alley según él, porque Ujú. quería sumergirse en el mundo del circo y quería hacer su propio noir, y la verdad que en lo que es el estilo, digamos, sí, lo más superficial, que no es poco, el cine es una cosa audiovisual, a veces, viste, uno parece que si estamos hablando de una película es superficial, listo, no cuenta, no vale, a mí me parece que es una de las cosas más hermosas que vi. Por eso decía que no se me hizo largo, porque a mí me pareció que fluyó Ujú. desde el principio hasta el final. El cambio del medio la redisfruté desde lo audiovisual al 100%. Pero en estas entrevistas, además de darme esa sensación, decía que esta idea de las figuras que te dicen lo que querés escuchar en un mundo incierto, está muy mencionada la Segunda Guerra Mundial a través de esta Ujú. versión, no sé si la primera No, también. No. eso no está. Me imagino que no, porque lo estaban Porque viviendo en... claro, sí. no, es del 47, ya terminó. Sí. Pero es como que no hace algo que sucedió hace 2 años, tal vez no. Sí, no tiene relevancia. O sea, sí tiene relevancia cultural, pero no lo procesaron de la manera que lo procesamos Claro, no se te nosotros. ocurre Claro. que. Sí. Me parece que es más fácil que se te ocurra con todo este tiempo en el medio. Ir por ese lado. Pero bueno, nada, hoy también vivimos en tiempos inciertos, en donde hay un montón de gente que se gana la vida diciéndole a la gente vulnerable lo que quiere escuchar. Nada, en lo que es lo conspiranoico, desde eso hasta cualquier cosa, los terraplanistas, lo que se te ocurra. Y Del Toro encontró que la relevancia de esta historia para los tiempos que corren iba por ese lado. Ujú. Yo no vi la original, pero me llamó la atención, uní esto que leí en la entrevista con estas diferencias que ustedes decían que encontraban. Tal vez no es suficiente, porque definitivamente su fuerte no está ahí. Pero yo, sí, cuando nos sumergimos en la segunda parte y en el agujero que va cayendo este personaje, yo pensé en, sí, los evangelistas, Sí, los sí, es que a curanderos, mí me esa clase parece de que cosas. es lo más interesante de este tipo sin escrúpulos, porque lo que le diferencia del espectáculo y toda la primera parte que está en el carnaval es que uno tiene consentimiento sobre lo que va a ver. Uno compra una entrada, vos te sentás al Sí. cine, sabés que es una historia. Más allá de cómo lo proceses y demás, y cuál es tu reacción después de verlo eso, vos consentís en ver una historia, lo que te están haciendo, y por eso no es una mentira, y por eso vos tenés la capacidad de encontrar la verdad dentro de esa historia, porque sabés lo que es y podés procesarlo. En cambio, este tipo lo que hace, o el evangelista, o el qué sé yo, o estos chantas que existen por todos lados,
es que te están mintiendo, te están pintando el coso, digamos, no tenés capacidad de aprender dentro de eso porque no hay verdad, porque todo es mentira, digamos. Sí, pero te lo dicen, te están diciendo, claro, te están vendiendo la mentira como si fuese una verdad absoluta. Y el cine lo que te hace es venderte la mentira, es ¿cómo se llama? Ser consciente Ser de que te consciente está que vendiendo vienen- una ilusión. Claro, exactamente. Y también hay, o sea, más allá de eso, se ponen muchos límites en la feria, lo cual es bastante interesante. Te los presenta como gente que dice... Sí, no es un lugar perfecto idílico, pero sí son toda gente que está dispuesta al espectáculo, que vive del Sí. espectáculo y que le gusta eso y que está apasionada del espectáculo, más allá de que uno va viendo gente diferente y obviamente que está la figura del geek ahí retorcida y terrible. Tipo ¿cómo se llama? Bruno, que es el hombre más fuerte del mundo. Nada, es un chabón que es el espectáculo y sabe y le gusta Sí. hacer el coso. Y después está el Major, que también le gusta hacer lo que hace, digamos. Es gente apasionada de eso en distintos niveles, ¿no? Pero no son chantas. No, y no hacen daño a la gente, que es No lo hacen que daño a él la empieza a gente. hacer, o sea, una vez que vende su show a las altas esferas, por decirlo de Sí, una y manera. aparte, bueno, obviamente están Gina, creo que se llamaba. ¿Cómo era? Sina. Sina y Pete. Que bueno, cuando estaba hablando de esto de que se pone límites son ellos. Ellos mismos, y ellos también creen, digamos, no son Sí. gente sin fe, que es lo que es él al final. O Porque sea, él es hacen un un, tipo hace- sin- o sea, sin hacen ningún un tipo de fe. engaño, de su espectáculo es un engaño, pero hay creencia en lo de las En cartas, la cartas. lectura del Ujú. tarot y demás. Sí, sí, sí. Sí, En sí. realidad, No- claro. No son canallas, digamos. Creen en el tarot y en un momento yo estaba pensando, se me estaba yendo para el lado de que esta película es 100% atea, pero Pete menciona a Dios, o sea que evidentemente creen en algunas cosas que tal vez es lo Sí, que que, les falta. que no tienen nombre de religión ni No. nada, pero hay una creencia que organiza su vida y hace que no sean unos hijos de puta, digamos. Como Que es lo que no tiene él. Ujú. Como Sí, que no totalmente. necesitas creer en una religión para, digamos, creer en algo. Sí, digamos. sí, tal cual. Pero bueno, yo pensé que en algún momento estaba yendo a eso, que era una película como que podría servir de una bajada a tierra, porque lo que sí me interesa, yo no entiendo, y acá tipo por ahí perdemos algún oyente en el camino, yo no entiendo cómo alguien puede creer en el horóscopo, el tarot y toda esa clase de cosas, porque es claramente como que todo tiene una explicación como la que se explica en una escena como las que vemos acá. Creo que una de las mejores escenas del comienzo de la película, que dicho sea de paso empieza muy elegantemente, creo que hasta los 10 minutos. Yo creo que los primeros minutos son de una cosa encantadora, Sí, pero sí, increíble. Incluso la cuestión de que él no habla. Él no habla hasta Los que. primeros, hasta que no se encuentra con el geek, que y lo de hecho, encuentra. al primero que le hablas al geek, que es Sí. en quien se va a transformar. Eso Todo muy, eso es muy maravilloso. elegante. Sí, sí, sí. sí. Pero bueno, nada, una vez que ya se está estableciendo en esta feria, hay una escena que me parece que te plantea más o menos a lo que va a ir la cosa, lo que tiene para decir sobre estos embaucadores. Es el truquito que le hace Pete. ¿Cómo es que se llama el personaje de Bradley Cooper? ¿Te escribieron las dos Stan. películas? Stanton. Están, Stan. están y Lilith. Satán y Lilith. Claro. Bueno, Stan se la cree enseguida, porque no quiere creerse que tipo Ujú. alguien te lee la mente y de solo verte sabe que tenés un conflicto con tu padre, que te pueden que esa persona que te está leyendo la mente por ahí te puede ayudar con eso. Y es muy interesante cómo Pete enseguida se da cuenta de que este cayó, tipo podría ser, parecía que se lo estaba mostrando a un alumno y terminó siendo un pichón. Ujú. Enseguida le empieza a explicar, no quiero seguir, y le termina explicando, no, lo que dije es una cosa muy común. Y cómo cae, me parece que ese es un momento bisagra de nuestro personaje, por eso me gusta tanto esa escena. Es un momento bisagra porque pasa de creerse especial a que le digan no tenés nada de especial. Sos igual a todos los Sos otros. igual a todo el mundo porque somos todos iguales. Esta es la realidad. Que es lo que nadie quiere escuchar. Y esto te justifica completamente la cantidad de mentirosos que hay que van a hacer cualquier cosa, que van a decir cualquier cosa, lo que quieras escuchar te van a decir a cambio de lo que estés dispuesto a pagar. Sí. Y es interesante que venga de la mano de Del Toro, que es una persona que siempre, desde su arte, siempre fue a por la fantasía, los mundos, los monstruos, qué sé yo. Y acá el monstruo es la humanidad. Y me parece que el derrumbar la magia es como muy interesante que se acerque de esa manera. Es cierto al eso. espectáculo. Yo a veces pienso, tal vez, viste, los directores de cine, los cineastas en general, la gente que trabaja en cine, incluso los cinéfilos, la gente como nosotros que ve todo lo que tiene tiempo de ver, son como los magos. Sabemos los trucos. Yo a veces
entendería que el espectador más casual es el que por ahí puede llegar a salir de una película más confundiendo que lo que vio no necesariamente es una ilusión. Sí. Nosotros estamos constantemente entendiéndolo como una construcción. Y tal vez acá ves eso. Ves que Guillermo del Toro, Pete, como ya un mago que retirado, ellos saben el secreto. Sí. Y ves el detrás de escena de la creación de la ilusión. Sí, sí. Así que es todo ese tema me pareció muy interesante. Ahí por ahí se hace más relevante a lo que es el cine y lo que es cualquier tipo de espectáculo que te puede llegar a vender una ilusión que después podés tomar. En algunos casos se vende como real y en otras veces no, pero igual la gente por ahí por Claro, la pero necesidad. claro, o sea, a lo que yo me refería es que cuando vos compras un ticket para una feria, cuando vas al cine, Sí, bueno, sí, estás entrando en el pacto, digamos. No, estoy completamente de acuerdo en la diferenciación. Lo que estaba queriendo decir es tal vez esto es lo que tiene para Para traer. digamos. para decir la película, que de nuevo no sé cuánto más suma. Bueno, esto yo no lo dije, yo no vi Nightmare Alley la original, porque esta peli de Del Toro había escuchado que se estaba hablando muy bien, en donde ya se había estrenado, donde ya se había podido ver, y me pasó como con West Side Story, una peli de la cual estamos diciendo que vamos a hablar en cuanto se pueda ver, En cuanto Vicky la pueda ver. en Claro, cuanto se pueda conseguir, vamos a hablar nosotros tres con ella. Nada, tampoco vi la West Side Story original porque todavía no la había visto, porque quería ver a Spielberg de cero, lo que podía hacer con eso. Y en este caso me pasó lo mismo. Podría haberla visto tranquilamente. Se puede descargar de cualquier lado. La comparación que hicieron las dos personas que tengo aquí frente a mí, la puede hacer cualquier persona, pero yo dije ya que la voy a ver. La original la veré más adelante. Ahora quiero ver esta historia contada de cero por Del Toro. Que ahora que estoy hablando del tema, recuerdo que así como West Side Story no es un remake de la película, sino una readaptación del musical, Sí. Del Toro, según dicen estas entrevistas, abordó este Reabordando, proyecto. desde el libro. Claro, es una readaptación del libro. Que ahí desconocemos. Sí, Quizás yo no ahí leí está la el fuente, pasado de claro, Stan tal cual. o algo. Sí. Claro. Lo cual también me hizo enterarme de que el autor de este libro aparentemente es una cosa más o menos autobiográfica y era una persona que terminó con una... O sea, su historia termina... Bueno, claro, no sabemos si en el libro... Como, claro, si es el No, geek o no. ahora que lo pienso, me parece que en la entrevista esto no... Tómenlo con pinzas, pero me parece que en la entrevista aclaraba de que el final de la película original es algo que agregaron por intervención del estudio. No, algo así, mira. como Es más- que se nota un poco Se que nota es un como poco, un sí. final muy Muy de feliz. película de la época. Sí, Claro, sí. como que no querían que la gente salga de la sala de cine toda bajoneada. Pero parece que el libro, por esto me da la sensación de que por ahí el libro terminaba como termina la película y este es un hombre que estaba luchando en este momento de su vida cuando escribió Nightmare Alley con el alcoholismo y termina suicidándose. Mm. Entonces, Y se suicida en el mismo cuarto donde escribió Nightmare donde Alley. escribió Nightmare Alley, lo cual hace que la autobiografía termine medio completa. Tal vez viene de un profundo lugar de autodesprecio lo que tiene para lo que escribió en su libro, y qué sé yo, ¿no? Como que haya un elemento biográfico. Bueno, como decíamos, desde lo visual, no sé, desde que llega, bueno, esto también tiene que ver con los primeros 10 minutos, como decíamos, cuando llega a la feria con la lluvia, me sentí como sumergido en la película, desde el comienzo. Ese circo parece un lugar. Sí, pero parece un lugar, pero dando cuenta de que es un artificio. Acá entramos en esta cuestión. Se ve todo como todo muy colorido, entre oscuridad es y cierto. todo, pero es como notás el cine todo el tiempo en Sí. que la estás viendo. Hay una obsesión en lo que es el diseño de decorados desde Sí. justamente en esta etapa de la carrera Del Toro, que es impresionante. Últimamente está trabajando con una directora de artes que siempre es la misma, que evidentemente es Sí, una de se las llevan mejores. bien. Claro, es su Thelma Shoemaker, pero del arte. Claro, y es una de las mejores en su oficio, evidentemente, porque la realidad es que sí, cada rinconcito de ese circo parece... Sí, se ve increíble. Se ve Es increíble, increíble. parece como... La galería diseño esa del terror en la que se mete a buscar al geek es increíble. espectacular. O sea, te saca un poco de la época porque decís, esto en el 47 no podía No, ocurrir. no, debe ser Pero es una construcción tremenda y que te mete con una incomodidad y una maravilla de las formas que es increíble. Sí, sí, también la carpa de el peor... la única persona que le hace competencia a Stan en esta película es el personaje de William Dafoe, no me acuerdo Sí. el nombre ahora. Ahí también ves unas cosas Clem. horroríficas. Clem. Clem.
el bebé ese con un tercer ojo. Ese es tipo. Yo no entendí igual, tipo, ¿Qué la tiene que ver con importancia el del bebé. bebé? ¿Por qué en los créditos terminamos con Con el el bebé? bebé. ¿Por qué Sí. se le hace tanto foco a eso? No, Constantemente se me volvemos escapó. a él. Sí, tal vez del Toro le gustaba. O sea, No sé. responde al tipo de bichos que le gusta del Toro, sí, perfecto, pero, es re del pero Toro. hay pero algo que está queriendo contar con ese bebé que no, yo tampoco no pude me lo llegó a hacerla. comunicar, me Claro, parece. sí. Sí, es cierto. Porque aparte después está en la oficinita del Sí, final. que es como Sí. medio el legado de él. ¿Qué sé yo? Qué pingo, no Pero sé. aparte el bebé tiene un tercer ojo que es, no sé, que ve algo Ve con algo, eso, pues. no sé, muy raro. Sí, tendrá algo que ver con que los magos y ilusionistas venden que tienen un tercer ojo como realmente tiene ese bebé. No sé, estoy No lo sé. guitarreando. Pero bueno, sí, como estamos diciendo, el diseño de producción o dirección de arte, como le decimos acá, impecable. La fotografía creo que está con Licorice Pizza, West Side Story, como de las películas más bellamente fotografiadas del año pasado. Sí es mucho más. Por eso decía, me parece que toda esta manera de filmar tan seca y preciosista, creo que queda muy bien con el estilo noir. Sí. Por más. Para mí, si bien no es un noir clásico de lo que entendemos como noir, pero responde a eso a través de la imagen. La imagen sentís el noir, Sí, sí. el género. A mí me hizo pensar mucho en L.A. Confidential, ¿viste? Los Ángeles al desnudo, Sí. un neo-noir, o sea, uno de esos noir. Sí, que están modernos, que referencian al género, pero que no son noires porque no surgieron en esa época. Claro, que Claro. no son de los 40. Y también la recuerdo, es una película que quiero volver a ver desde hace mucho tiempo. Pero la recuerdo como también impecable, súper prolija, Sí. no había un plano que puedas mejorar corriendo a la cámara 1 centímetro para un costado. Y me parece que esta película tiene eso. Sí es una fotografía mucho menos impresionante como estos dos ejemplos que di, porque está buscando siempre dar la idea de algo súper clásico y prolijo, Sí. que no es poco. Y después esto se repite, la maravilla en la fotografía y la dirección de arte se repite. Hay un momento en donde la película me pareció, en su lenguaje, en cómo cuenta, muy autoconsciente, que es cuando la primera vez que visitamos la oficina de ella, de la mujer fatal, Lilith. Lilith, que creo que hay como una especie de curva, digamos, entramos por la recepción y la cámara gira, y te muestran esta oficina de una manera que es casi porno, o sea, si fuese... Aparte es como tipo la oficina de un empresario, no de Sí, la sí, psicóloga. Es una... se entiende que cada Sí, beta un de madera... Titán mogul del, no sé, del entretenimiento. Sí, ¿no? sí, sí, Tipo, Pero más allá de eso, me parece que, o sea, cada beta de madera está como en su lugar. sí, es divina. Es- Qué sé es yo, hermosa. tipo, que crea espacios maravillosos. ¿sí? Sí, es eso. Me parece que es un excelente creador de. Así como es un excelente creador, o esto ya lo sabíamos desde hace tiempo, es un excelente creador de criaturas extrañas. Creo que en esta última parte de su carrera, con lo que fue la mansión en Crimson Peak, Uf, el increíble. departamentito en la forma del agua y todos esos lugares, evidentemente podemos decir que es con su colega, directora de arte, cuyo nombre lamentablemente tampoco me acuerdo. Son excelentes creadores de espacios. Y lo que me causó gracia... Es un poco. Ah, perdón, termina. Dos cosas. Una, dije, si un decorado se pudiese comer, tipo, me gustaría probar este decorado porque me pareció, viste, una delicia, todo perfecto, tipo, increíble, lo diseñado centímetro a centímetro. Y lo otro que pensé es, acá vamos a pasar vamos a pasar ratos largos porque la película te lo está presentando como Sí, este sí, lugar sí, es sí, importante. tiene importancia Sí, esto. sí, sí. Sí. No lo vamos a ver. Y además que desde su presentación, de la forma de los espacios, si ya bien para esa altura cambió el tono de la película, porque ya no estamos en la feria, Sí, son dos mitades claramente Ujú. sí, diferenciadas. pero sin embargo se perciben como el espectáculo, el escenario, Escenario, sí. ¿entendés? Entonces todo el tiempo nunca pierde esa capacidad de showman que tiene Del Toro No en lo la había forma. pensado también, claro, que tal vez este es el lugar en donde hace su show ella. Y Claro, por eso sí, está tan sí. pensado así como estaba pensado el escenario de cada uno de los otros. Es el show y el engaño. O sea, así como Cena tenía en su show de adivinación, tenía quienes le pasaban las fichas por abajo, ella tiene las Los grabaciones grabadores, sí. detrás de la pared. Sí, sí. Y también estaba pensando en toda la modificación que hace el escenario para el personaje de Rooney Mara. Ustedes seguro se acuerdan los nombres Molly. de todos. Molly. Nada, es como si fuese el escenario en donde hace su show Su show. ella. Sí. Eso también es Bueno, interesante. cuando le crea la silla eléctrica es Está increíble. buenísimo. Sí, sí. Que Tipo, eso el también- laburo que le metió ahí. Sí, sí, sí. Bueno, eso también me hace pensar en el tren fantasma, la casa embrujada
del principio que decís esto sale $5 millones cada Claro, sí, cartucho. no hay manera de que haya hecho Sí, eso. sí, lo de la silla pensé lo Menos mismo. solo. Menos solo. Tipo sí. hermoso, pero que esos carpinteros. Claro. Aparte, los rayitos, Sí, todo Sí, no, tiene. es imposible, es imposible. Me parece que es un código que te presenta Guillermo del Toro que así desde todo, desde la casa No te está embrujada. vendiendo nada real en ningún momento. No, Todo el no, tiempo es sí, artificio. sí, nunca pensás eso. No, por pero eso, bueno, ahí entonces hacemos completamos el círculo con cómo empezamos esta sección de hablar de la dirección de arte y los espacios. Yo había dicho que era un lugar que parece que podés recorrer, pero sí, no es un lugar que podrías encontrarte en el mundo real. No, para claramente. No, bueno, ¿para qué querés ir al mundo real cuando No, podés ver la incluso- película del Toro? La oficina a la que la llevan cuando le hacen el interrogatorio con el detector de mentiras y todo. Eso es re del futuro. ¿Dónde Sí, están sí, metidos? Sí, Sí, me hacía acordar como una prisión, como una especie de prisión toda esa mansión. Tipo, está hecha para que parezca que te están mirando todo el tiempo, que Sí. estás como atrapado. A mí Sí, me sí. sintió como si fuera un espacio de hombres de negro. También, tipo sí. unas oficinas. un laburazo. Pero bueno, otro elemento muy llamativo es que esta película tiene un elencazo de la puta madre. Hay muchos que estaban hablando de qué buen actor que es William Dafoe en una película. Bueno, esta me donde parece no que puede es hacer nada. lo opuesto a Licorice Pizza, de que en Licorice Pizza estábamos hablando de qué bueno es ver gente con cara de gente. Bueno, acá vemos gente con cara de estrella, ¿no? Sí. Todos. Todos. Desde Ron Perlman hasta. Sí, incluso personajes que no aparecen demasiado. Tenés a Toni Collette. Bueno, William Richard Dafoe. Jenkins está también. Que Blanchett en su peak de Sí. Femme Fatal. A mí me parece que tal vez. Bueno, ustedes recién me decían que acá el personaje de la psicóloga es mucho más femme fatal que en la película original. Yo creo que tal vez una de las cosas. ¿Viste? Lo que decía en la libretita de Guillermo del Toro, y él tiene una libretita. Él es un tipo que hace dibujos, ¿viste? Para sus La películas. libretita y qué sé de yo. los secretos de los Claro. trucos, como Claro, Pete. tal cual, es algo similar. Bueno, tal vez en la libretita donde tenía anotadas todas las cosas que quería hacer acá, una era, bueno, Kate Blanchett por la Más vez. Femme Fatal. Más. Pero aparte, digo, específicamente Kate Blanchett. ¿Entendés? Kate Blanchett es la vez de Galadriel, ponele como muchos la conocimos, y decís, esto sería una femme fatal perfecta. Voy a ser el personaje perfecto para que Kate Blanchett finalmente, pues no sé si lo hizo alguna vez, pero acá es la femme fatal. Hay muchas femme fatales en los noir de los 40 que son, pero esta es como... Sí, está perfecto. Idílica, Está bien Sí, casteada, no tiene Pero un pelo fuera de lugar. En la interpretación es como que no. Es esto que decía antes, que siento las cosas como más acartonadas en esta Sí, versión. puede ser. Es como, es demasiado mala y se ríe y todo. Es como. Lo que pasa que Ahí el artificio no me funciona. Sí. Es como, no necesito que todo sea de mentira. Necesito que un poco de Realidad. realidad, algo que de conecte con el mundo dimensión real. de los personajes. yo creo que es la consecuencia de que está todo más puesto en un plano de blancos y negros, digamos, ¿no? En general. Entonces, bueno, está todo tirado un poco más al absurdo y más una interpretación como más acartonada, Sí. como hablábamos. Pero bueno, qué sé yo. Tiene que ver funciona con dentro del cuánto código, compras qué sé del yo, código. sí, Claro, exactamente. yo en esa no entré. Me Claro. pasó eso con varios de los personajes. A mí me gustó mucho. O sea, yo todo el tiempo creí ver lo que estaba queriendo hacer. Lo de que los personajes son acartonados me parece fundamental. Pero eso yo es algo que asocio también mucho con el noir de los 40, en donde, viste, los personajes son... Sí, Sí, bueno, pero hay si vos una- vieras esta, me Claro. parece que no pasa eso con los personajes. Hay algo particularmente del personaje de Stan, que si bien los primeros 10 minutos que son súper interesantes, en donde él no habla y tiene como esta expresión más como este rostro más deadpan, digamos, como Sí. más inexpresivo, Inescrutable. sí, inescrutable, que está bueno y termina funcionando en esos primeros 10 minutos, pero lo que tiene el original es que el tipo es muy encantador. Tipo, es encantador desde el principio. En ningún Te momento seduce y te seduce compra. y vos entendés por qué Molly está atraído por él, por qué Cena está atraído por él, porque un poco lo que pasa acá con Cena, que es las primeras imágenes que lo ves ahí enseguida, es que, bueno, sí está atraído por él porque es Bradley Cooper, ¿entendés? Claro. No es que hizo nada más que estar Claro, ahí. sí. Eso es Bueno, eso, en varios aspectos pasa eso me parece que falla un poco en saber desarrollar a los personajes. Ujú. Porque Bradley Cooper, no sé, tiene 2 escenas, habla con Pete con ella, y enseguida le venden Claro, los trucos. sí, no, sí, no hay sí. como una compra No. de él engatusándolos, Sí, engañándolos. porque algo, digamos, lo que desarrolla el anterior es que este código que tenían, estos trucos que tenían, eran un truco secreto que tenían que ellos quieren vender en algún momento. Porque Ah. tipo tiene valor monetario eso que hacen, porque es un tipo de espectáculo que
cotiza, digamos. No todo el mundo sabe hacer estos trucos que son complejos, que mientras hablas le estás diciendo, mientras decís una cosa estás queriendo decir la otra, ¿no? Que requiere como concentración y qué sé yo, que acá no lo tiene en la película y enseguida como que lo toman, viste, a este pibe. Y no se entiende No se bien los compra, porque él no como- se los compra, ¿no? Claro. Como que desarrolla esta capacidad de comprar a la gente recién cuando tienen toda esta situación con el policía. Pero no es encantador desde No, el y principio. le termina restando peso a la personalidad de él. Sí. Porque, por ejemplo, cuando se va y Toni Collette le dice, bueno, tomá, te la ganaste la cosa. Y en la otra era como tipo, había un enojo porque él las había engañado. No. Él la estaba cagando a ella con el personaje de Rooney Mara. Había como otras vetas Ujú. que le aportaban mucho más a lo que es los personajes. Ok, esta película me re gustó, pero pinta mejor. Sí. La otra, Te juro que está muy buena. la que no vi. Pero sí, bueno, entonces tal vez tiene más que ver con que con esta etapa de Del Toro en donde son más... Sí, son pinceladas más gruesas, Sí, me parece. más que es lo unidimensionales los Es más la Sí. forma, Ujú, justamente. que le pasaba bien en la forma del agua, que el malo era re malo, malísimo, viste que él Sí. siempre tiene malos malísimos, pero que me parece que están mejores desarrollados, ponen en el laberinto del fauno, que Sí. es un hijo de remil puta, Olvídate. pero tiene una pena de personaje, pero está atravesado por lo que le pasó con el padre, digamos, Sí. de repente está como, si bien es un hijo de puta, está como humanizado, viste, lo podés entender y a la vez lo podés odiar. En cambio acá son malos, Sí, ¿entendés? es, Tipo, es lo que decías vos, blanco y negro, no, no hay más. Sí, en ese sentido hay ciertas cosas que hacen un poco de ruido del protagonista. Que sí, mucho pasa porque... Sí. Ahora que lo pienso, porque está bueno. Ujú. Porque es Y- muy apuesto. Y no me da mucho la edad, ¿no? Como Sí, que no se parece sabe que- bien qué edad tiene. No sé qué edad tiene Bradley Cooper en Y la debe vida tener real. casi 50 o algo así. Pero me parece un poco raro que se independice y se aleje de su casa paterna. O sea, Sí, la historia que le está tocando vivir tiene pinta de un pibe de 22. claro, que de un tipo más de- grande. Sí, de hay algo de 38. que me parece que Del Toro está confiando en algo de esa historia del fuera de campo demasiado y no explica tanto qué es lo No que pasa explica. con el padre. No sé por ¿viste? qué No quiere está, no re- sé por qué lo quiere regresa a matar. eso al final, mostrando Claro. de cómo lo mató. Ya todo lo que sabemos del personaje no cambia nada el saber Ujú. cómo mató al padre. Claro, porque sí. ya sabemos que es una Tipo, basura. lo torturó al padre, pero no sabemos qué fue lo que le hizo al padre para que ¿Cuál es el catalizador? amerita, claro, cuál es la pena de él, digamos, ¿no? Que me parece que eso está como medio pasado por arriba y está la película lo que hace es confiar demasiado en ese fuera de campo que está pobre, digamos. Sí. Sí, Y sí. que la original no precisa de ese fuera de campo y sin embargo el personaje funciona. Sí. Yo pensaba, antes de grabar este podcast, grabamos sobre Licorice Pizza, donde también está Bradley Cooper, y hablábamos de esto, ¿no? De qué bueno ver a Bradley Cooper haciendo comedia, y De nuevo, sí, qué sí. gran actor que es. Y acá lo ves en un registro totalmente diferente y es como que Sí, es está nada. Sí, está me. A mí me gustó mucho como personaje duro, 100% salido de un noir. Pero bueno, sí, siempre volvemos a lo mismo de que yo al no haber visto el original, en donde evidentemente el personaje funcionaba mucho Te lo mejor, perdes. en este punto me lo pierdo. Pero bueno, en algún momento la quiero ver, porque aparte dicen que es una joya. Fue una de esas películas que no tuvo éxito cuando se estrenó y bueno, con el correr de las décadas transformó Sí, claro. en un Fue- clásico de culto al punto de que hay mucha gente que dice que es el mejor noir jamás hecho, ¿viste? No sé si es el mejor lugar. No, jamás no hecho, sé si pero es está el mejor, buenísimo. pero está muy buena. Pero sí, sí. debe estar entre los mejores, qué sé yo. Algo que me quedé con ganas de hablar de Cate Blanchett con respecto a esto. Bueno, de nuevo, tal vez yo compré, y al no tener punto de comparación con otra cosa, yo compré mucho en estos personajes que son, Arquetipos. claro, que prácticamente arquetipos. A mí cuando revela su plan, que no me lo vi venir ni en pedo, después me cerró, pero la verdad que no me lo vi venir cuando se ríe diabólicamente. Oh, Dije, sí, es una gran risa. Es este- una gran risa malvada. Este Tipo, gusto, eso este sí. fue un gusto que se quiso dar Sí, Guillermo del sí, Toro. sí. Poner a Cate Blanchett a reírse, básicamente muju, jajajaja. Sí, sí, tal cual. Sí, fue increíble. Claro, yo en un momento pensé, digo, está entongada con Molly. Dije, Carol 2. Yo pensé algo En un Bueno, así. momento. yo pensé que iba a pasar algo así, pero en relación con él, la primera aparición que tenemos de ella, cuando le ofrece la cartera, Ah, qué sé sí. yo, como él sabía lo del arma y todo, muy Sí, yo como también muy pensé que era tirado de parte los del show pelos, al como- y principio. dije, por ahí ya Se está está entongada, le dieron dando vuelta, vuelta, porque claro, en la sí. película original pasa esto de que ella no cree en él y él le muestra sus dotes, qué sé yo, y después se entongan juntos. Pero acá dije, por ahí lo dieron vuelta y Vuelta, ya se ya conocen y conocen. ya Sí, lo sí. armaron y Molly no lo sabe. Qué Claro. sexual suena
entongarse. Sí, que se pongan juntos, pensé. Al toque. Pero nada, me gustó eso. Cómo termina siendo como una especie de villano de serial o de Ujú. novela pulp, o bueno, incluso de historieta de la época. Lo último que vemos de Kate Blanchett cuando llega la policía y le preguntan si está bien es tipo un primer I plano. live. Sí, sí, pero con una voz como que quedó medio ronca. Ronca, sí. sí. Bueno, el momento en que la empieza a ahorcar, eso es maravilloso. Sí, Por eso, también. está. Es más, pensé que le iba a matar. Matar, yo también. Sí. Sí. Es El una película yerba exquisita. mala de ver. nunca buena. Ahí tenés. Lo que tiene son esas cosas también, que eso sí me gusta del Toro, es como cuando se saca Se con saca todo. bien, sí. Tipo cuando le rompe De la la cara a cara. Richard Jenkins y te pone ese plano y le falta toda La la nariz. cara. O la cuando nariz. atropellan al otro. O cuando de sí. Mindhunter, ¿cómo era que se llamaba? Ah, de también Mindhunter, yo No, no sé el sabía nombre, que lo no sé el nombre del conocían. actor, pero sí, Pero es me el de dio, Mindhunter. me dio mucho gusto verlo. Sí, un tipazo. Todos los actores, desde el más principal, Bradley Cooper, hasta el más secundario, caras reconocibles. Sí. Pero sí, en ese sentido es muy lo opuesto al otro que nos Ujú. juntamos a grabar hoy, que es Licorice, ¿cómo se llama? Pero bueno, ahí llegamos un poco al final, que a mí me tomó completamente de sorpresa, obviamente. porque Para mí me el final sorprendió. sube mucho. O sea, yo en un momento ya me venía como aburriendo de la película porque me parece que da demasiadas vueltas. Ujú. Que la otra, nada, más es como va a los sí, bifes todo sí, el tiempo. Y acá es como que se toma demasiado tiempo para explicar las cosas, para explayarlas, qué sé yo, y era como me terminaba agotando. Pero para el final es como que Sí. pisa el acelerador y no para. Sí, Sí, para sí. mí las mejores partes están al inicio y al final. Sí, tal cual. No, la última caída en espiral del tipo, aparte está contada con una elegancia, porque se sube a ese tren, parece que se está escapando, pero es como que nunca se termina de escapar, porque después tenemos esa especie de elipsis en donde parece que se está despertando en ese vagón, pero vemos que tiene barba y ya está como en una especie de esos Se campamentos. transformó en, ¿cómo era? En John Peters. Sí. Algo así. Claro, esa era la barba que estaba juntando Con los homeless. Pero bueno, nada, sí, se despierta siendo un homeless en esos campamentos, que creo que se ven en películas de la época también. Sí. Es más, eso es una escena de la original, está ese momento él con los otros. Pero bueno, ahí llegamos a la escena final, en donde es todo como muy, sí, de nuevo, muy cruel. Es una película que es cruel. Ah, sí, me quedé con ganas de comentar sobre los arranques de violencia típicos de una película de Guillermo del Toro. Eso obviamente en los 40 segundos no estaba. Pero sí, me parece que a Del Toro le encanta la ultraviolencia, y a mí también. Entonces cuando pasaba Sí. eso decía, ¡fa! El momento que la vieja mata al marido y se mata a ella, eso es tremendo. Ah, y eso es otra cosa que nos es- pasamos de largo, que es donde te dice el peligro de las mentiras. Sí. Él está convencido de, bueno, estoy mintiendo, me dijeron que Pero esto no es estaba tan mal. terrible, los ayudo. Sí, sí, les Y di no una ayuda un esperanza. carajo. Venga. Y él sabe que no los ayuda. Se No, se miente está por- automintiendo. Ahí está el autoengaño. Él engaña a otros y se engaña Sí, a sí sí, mismo. como probablemente se autoengañe la gente que se hace como que lee una bola de cristal y esas cosas que existen hasta hoy en día. Hay gente que lo cree. Eso es lo que me parecía llamativo de la película, que no deja ninguna duda de que esto no existe. Los espiritistas que nos escuchan no nos abandonen. Sí, bueno, oh, sí, la verdad que me parece. Vengan a tirarnos las cartas, yo reacepto, me divierte. ¿En serio? No, yo no sé, me da un rechazo eso. Yo tenía una profesora de lengua del secundario que nos tiró las cartas, que estaba tipo maniática del tarot y qué sé yo, y te leía las manos, todo. Ay, ay, ¿Y ay. se cumplió lo que te auguró? No me acuerdo ni qué me dijo. Ah. El problema es ese, que se va a cumplir porque son medias verdades. Imagínate lo que hacíamos en el secundario, nada, el pedo. Sí, yo también unos últimos años de secundaria que podría no haber ido. Pero bueno, sí. Me parece que ese momento de ultraviolencia en donde esta pareja, bueno, en donde hay asesinato y suicidio, tal vez es lo que es más presente de todo, de esta idea que está Del Toro diciéndonos, lo que opina sobre los chantas que creen que están sumando y no, están restando por completo. Claro, para la gente que es de otro país, chanta significa tipo es una persona que te engañe, Un embaucador. un embaucador, Sí, un creo que canalla. lo estuvimos diciendo de un montón de formas distintas. Sí. Creo que probablemente ya había quedado claro. Pero bueno, ahí llegamos a la última escena en donde sí, nos muestran que lo cruel que es el mundo, porque una de las primeras cosas que nos enteramos es que este tipo compró todos los restos de la otra feria porque evidentemente quebró, lo que sea, la cerraron, que andás a ver qué les pasó. Incluso me parece bastante cruel el hecho de que no sabe, no nos da la información de qué es lo que pasó exactamente. Pero sí sabemos que la desguazaron. A mí me llevó de la nariz todo el tema de que, o sea, primero le dice andate, tenés olor a que te measte encima. Y cuando le dice, tipo medio con lástima, no, está bien, acércate, un trago,
dije, pero con el olor a meo y todo, ¿qué está pasando acá? ¿Entendés? Como me llevó de la nariz. Y cuando en cámara lenta empecé a entender que le estaba haciendo exactamente lo que le habían Sí, lo que le enseñado. vaticinó Willem Dafoe. Sí, lo que se le hace a un geek. Obviamente ese conocimiento lo deben tener muy pocas personas y tenés que haber trabajado en un carnaval y tenés que haber tenido confianza con el tipo que hace esas cosas horribles. O sea que es muy improbable que la persona que tenés enfrente sepa. No, más una persona que estuvo viviendo en la calle. Por que eso. está, claro, sí. Pero nosotros lo sabemos y él también. Ujú. Entonces sabemos que le está contando algo que él sabe. Y al final, cuando... bueno, el final es perfecto. Eso Sí. es una Cuando cosa... rompen llanto y Rompen se llanto y ríe. risa. Sí. Y termina diciendo, nací para eso. Un autodesprecio. Ese final, mientras estaba viendo ese plano, que evidentemente era sostenido, y íbamos a ver cómo estaba pasando por todas las emociones que existen en este personaje, yo estaba diciendo, estaba rezándole al dios del cine y Para al que del toro. termine ahí. Sí, Claro. al del toro como su apóstol, le estaba diciendo, tenés que terminar en este plano del toro, por favor, no me hagas esto, no puedes seguir de acá. Y No, el cierre es perfecto. termina sí. y dije, tipo, una película que a mí me estaba gustando mucho más Sí. de lo que les estaba gustando a ustedes, por esta razón, de que vino la otra. Me pareció un final perfecto. Es que llega, ahí sí llega a la altura de toda la angustia y todo el mal que estaba sintiendo ese chabón a lo largo de la película. Pero a mí me pasó, no sé si por haber visto la original, de que sabía que él terminaba convirtiéndose en el geek, me pasó que igual sentí como que estaba medio subrayado. Tipo, la escena de Willem Dafoe explicándole todo el discurso está porque obviamente él va a recibir ese claro, discurso sí. después. Para mí está un poquito largo ese plano final, pero sigue teniendo Pero la funciona, potencia. sí. Para mí todo ese momento final funciona, pero es un poquito largo y él se ríe demasiado, no sé. Pero está muy bien. Como, digamos, en la otra película está en ese mismo instante, pero tiene esa coda del final en donde lo salva, que aparentemente es esto que le impusieron los estudios o lo que sea. Pero nada, sí, ese momento de tragedia pura está en las dos películas y me parece que acá funciona. Está mucho mejor Sí. trabajado, sí. Hay dos cosas sobre este último plano, como para cerrar. Una, no estoy seguro si en la novela, en la película original o en las dos cosas, lo que dice es, fui hecho para esto. Y acá dice, nací para esto. Y me parece que también lo hace más cruel, ¿no? Porque fui hecho para esto te implica, no sé, te da la idea de que está pensando en que cayó en este abismo, de que es el castigo que merece por las cosas que estuvo haciendo. Nací para esto es mucho más horrible porque es de Sí. alguien que se odió, que No, cree sí, que... del destino. No, Del y ahora lo destino. relaciono y volvemos un poco al principio con esto que Con el mencionábamos bebé. del bebé, porque el bebé ese nació para eso, para ser un monstruo, y el chabón nació, o sea, mirá, para convertirse bueno. en un monstruo, y fue un monstruo todo el tiempo, sin necesidad de ser un geek. Ahí está la razón por la cual siempre Ahí está volvemos el al bebé, bebé. porque Ahí es está. Bueno, también hay Y ahí funciona mucho mejor. Ahí funciona mucho mejor. 10 quizá. para Nico. Listo. Ahí le subimos media estrellita. Nico probó la materia. Bueno, y lo otro que es... no hablamos mucho de cómo fue el detrás de escena de esta película. Parece que filmaron la segunda parte la filmaron primero, justo antes de la pandemia. Oh, no, lo peor. Y tuvieron que parar por la pandemia hasta fines del 2020, creo, donde hicieron toda la parte de la feria. Claro. Lo cual es bastante extraño, ¿no? Porque ya de por sí, por razones de producción, decidieron Y sí, tiene sentido. filmar en desorden, pero que durante mucho tiempo, o sea, se hayan detenido durante mucho tiempo y después vuelvan a hacer lo que viene antes. Sí, aparte la parte más importante que es todo lo del inicio, que tiene que tener sentido y coherencia con lo anterior. No sé, yo me hubiera muerto de la angustia todos esos meses. Sí, les cuento. Le juega a favor el hecho de que las dos mitades son muy diferentes una de la otra. Sí, pero igual, re pero marcado. tienen Sí. que empalmar, no te podés mandar cagadas ahí. Sí. Después No, de obvio. un montón de tiempo sin filmar, me muero de la angustia. ¿Sí? Bueno, Entre la sí. pandemia, viste, no sé qué hizo del Toro, pero se ve que estuvo charlando con la psicóloga. En el medio, Rooney-Mara tuvo un hijo. O sea, cuando filmaron la... Ah, claro, Que sí. es Enoch, lo vemos en la película. Lamentablemente. Claro, después lo ponen en el frasco cuando filman todo lo del circo. Horrible lo que está Horrible. diciendo Nico. No, para que se den una idea, estaba como, viste, cuando las actrices esconden un poquito su panza, toda la segunda parte de la película, que es lo primero que filmaron, estaba como Claro. escondiendo un poco su panza, y después tuvo suerte, porque cuando tenía que aparecer en bikini, con menos ropa,
ya Había pasado un montón de tiempo, sí. había pasado un montón de tiempo y ya el hijo No existía. estaba en su cuerpo. Y es un hijo sano, no está en ningún frasco, para que se queden tranquilos. Dentro de todo lo sano que puede ser un hijo de De Joaquín Phoenix. ¿no? Sí, tal Ah, cual. es cierto, claro. No había... Un jokercito le salió. Mamita querida. Bueno, igual en Camón Camón, ¿no? Por ahí, Sí, por ahí sí. demuestra que puede ser buen padre, qué sé yo. No la vi todavía esa película. Lo otro que sucedió es que Bradley Cooper aprovechó Tuvo y otro perdió un montón de peso para que pase como de menos años, más joven, en la En la primera parte. primera parte, que es lo segundo que filmaron. Pero bueno, lo más interesante que leí de detrás de escena es que el día que iban a filmar este último plano, que según Guillermo del Toro era el plano más importante de toda la película, se habían reservado todo un día de rodaje porque él estaba mentalmente preparado en dedicarle 50, 60 tomas, Claro. todo lo que sea necesario para que Salvar esta compañía. este momento sea perfecto. Obviamente Bradley Cooper estaba en la misma sintonía y qué sé yo. Parece que fue un día que estaba... había alerta de huracán, algo por el estilo, se estaba acercando un La momento. gran Coppola. Sí, Sí. El espíritu de Coppola. Sí, sí, ahí. que aparte es lo que, como empieza la película, ¿viste? Con una tremenda tormenta. Y dicen, bueno, tiremos un par y bueno, de último lo dejamos para mañana porque sabemos que esto nos va a tomar un montón de tiempo. Lo que vemos en la película es el primer intento. Ah, mira. Ah, mira. Es fascinante eso y tal vez por eso un poco más El largo que productor anda re contento. Sí, sí, sí. Se ahorraron, porque en una película como esta, Sí, un $1000 día Está en un levantado. minuto. Pero lo que dijiste antes me hizo pensar en esto que había leído. Tal vez es un poco más larga que de lo todo óptimo. porque es la primera, sí, sí. Es como que se La- enamoraron de lo del crudo, crudo, como sí. salió de la primera, y bueno, Claro. es como es. Y ahí está. Sí. Ahí está. Pero bueno, nada, en sí un final espectacular de una película que la verdad a mí me gustó muchísimo y nada, me gusta que me haya salido bien el plan de esto de que evidentemente me gustó más tal vez porque no vi Claro. Sí, antes, sí, igual la es una. Igual dijiste lo mismo cuando grabaste sobre Shape of Water. Espera unos años a ver qué pensás después de la película. Sí, puede llegar a pasar. Lo dudo, porque en su momento también de Shape of Water ya desde el comienzo me daba algunas dudas. Fue un poco complicado porque tuve unos invitados especiales que estaban mucho más enamorados. ¿Viste? Vinieron Leandro Balbuena de la revista Cine Fantástico Sí. Bizarro y Mati Horta. Ellos estaban más enamorados y yo también. Me había gustado, más de lo que considero ahora, pero... Te No, pero- influenciaste por ellos. Claro, por ahí me dejé llevar, ¿viste? Cuando hablé de dejarme llevar, eso fue un factor. Esta creo, pero uno nunca sabe. Estaremos atentos a con qué va a venir. Del Toro, sí, estamos seguros que dirige la de Pinocho, ¿no? La co-dirige con Ah, con otro, otro tipo, con otro tipo. Claro, porque es toda animación. Va a ser la Sí. primera vez que haga Stop algo de motion. animación. Me interesa. Sí, es algo, me suena algo similar a lo que pasó con Fantastic Mr. Fox, Sí. que siempre que se sumergen en la animación tiene que Y tener además algo. que más es interesante que guarda como esta similitud con el laberinto del fauno, que es contarte un cuento, pero centrado en la Italia de Mussolini, entonces hay contextos de la guerra y demás, entonces está interesante como interpretar eso. O Sí, en sea, ese sentido que tal vez nos devuelve, o tal vez Si fuera en castellano sería perfecto. sí. tal vez es O una en combinación. italiano. Claro. ¿No es en italiano? ¿Es en inglés? No, es en inglés. Ok. Pero bueno, tal vez nos trae lo mejor de del Toro preciosista. Pero bueno, vuelve el rock and roll del laberinto del fauno, el espinazo del diablo y esas cosas. Ya veremos. Les propongo que cuando se estrene nos reunamos en este mismo lugar, a esta misma hora, para hablar de ella. Seguro como mínimo. Acepto. Seguro como mínimo va a valer la pena. Ujú. Sí. Sin más que decir, esto fue que me sé después de escuchar. Yo soy Federico Fabricio. Yo, Nicolás Ponicio. Y yo, Belén Saitúa. Chao. El callejón de las almas perdidas conecta el camino de las ánimas en pena con la avenida de los espectros extraviados.